en el Salmo 6. Salmo 6, hermanos. Y voy a darle lectura a este pasaje, hermanos. Usted me sigue ahí con su vista, así sentado, hermanos. Así sentado. Usted me sigue allí. Salmo 6, hermanos. Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy, ¿qué, hermanos? Enfermo, dice. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la bendición de leer este pasaje, o en sí estos dos versículos, Señor. Y Padre, pues ayúdanos a poder exponer tu palabra, Señor, el tema, el mensaje que queremos compartir, Señor, que seas tú obrando en los corazones, en las vidas, podamos ser claros, Señor, y pueda ser de bendición, pueda llegar a nuestros corazones este mensaje para ayudarnos, Señor, para fortalecernos en nuestra vida, en nuestra comunión contigo, Señor, en nuestro entendimiento, Señor, de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, pues, aunque trata el asunto más de algo físico, Señor, pero sin duda tiene que ver con lo espiritual. Ayúdanos, Padre. Ponemos en tus manos y obra en los corazones. Te agradecemos, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Quiero predicar, hermanos, en esta noche acerca de la enfermedad, hermanos. Y le he puesto como tema entendiendo la enfermedad y cómo sobrellevarla. Entendiendo la enfermedad y cómo sobrellevarla, hermanos. Y dice aquí el salmista, hermanos, dice el salmista aquí en el versículo 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y el versículo 3 dice, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? El salmista, hermanos, está expresando aquí que él se siente, hermanos, en una condición de enfermedad. Quizá, hermanos, más la situación del salmista en este momento es más en el alma, más emocional. Pero esto está afectando físicamente, está afectando su vida físicamente. Él sentía, hermanos, como dice aquí, estoy enfermo, y luego dice, mis huesos se estremecen, mis huesos se estremecen. Lo que a él estaba sucediendo era algo más emocional, hermano, por causa de las cargas, de las adversidades que él estaba pasando. Pero él sentía, hermano, que le estaba afectando físicamente, ¿verdad? Le estaba afectando físicamente. No meramente el salmista está hablando aquí de una enfermedad que lo está llevando a tener también situaciones en su alma, ¿verdad? Emocionalmente, sino al contrario, su situación comienza con esas cargas, con estas adversidades, y él siente físicamente ese desgaste físico en su vida. Quizá para la mayoría de nosotros, hermanos, no todos, pero para la mayoría de nosotros es al contrario, ¿verdad? Todo comienza con lo físico. Hay situaciones que nosotros empezamos a observar en nuestra vida, situaciones donde sentimos hay cambios, ¿verdad? O observamos algunos detalles en nuestro cuerpo físicamente. Físicamente lo sentimos o lo vemos, ¿verdad? Alguna bolita por allí, alguna mancha, o algún dolor, algo, hermanos, que sucede físicamente, lo sentimos. Para algunos, hermanos, para algunos esto provoca, ¿verdad? Que
que después haya problemas emocionales porque se preocupan, algunos se entristecen más cuando han acudido al médico y el médico efectivamente les corrobora, ¿verdad? O les hace saber que sí, hay algo que está afectando su cuerpo físicamente, hay algo que le está afectando físicamente. Entonces, eso los lleva a sentir, ¿verdad? A algunos problemas allí emocionales, pero tanto uno como lo otro, hermanos, ah, nosotros podemos saber y entender, hermano, que afecta la vida de quien está pasando por esta situación. Entonces necesitamos nosotros, hermano, entender acerca de la enfermedad y para poder nosotros saber cómo sobrellevar la enfermedad. Si quizá por causa de las cargas, causa de las situaciones, ahora estamos presentando alguna situación física, algún desgaste físico, debemos nosotros considerar qué está pasando en nuestra vida, qué nos está llevando hasta este desgaste físico por lo que está sucediendo emocionalmente. Pero también, hermanos, lo físico, si en lo físico, hermano, nosotros nos lleva también a tener problemas emocionalmente, necesitamos considerar, hermano, ¿por qué? ¿Por qué nosotros estamos permitiendo que esto físico me está llevando a problemas emocionales? Ahora, hermano, estas dos situaciones, hermano, tienen la ayuda, hermanos, en lo espiritual. En lo espiritual, hermano, es donde nosotros vamos a hallar la ayuda que necesitamos para poder sobrellevar la enfermedad, hermanos, para poder nosotros sobrellevar la situación que estamos pasando de enfermedad, donde nosotros vamos a encontrar la solución, hermano, es en lo espiritual, hermanos. El salmista termina diciendo aquí, hermano, en el versículo 3, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Él le hace una pregunta que pudiera ser normal, hermano, pudiera ser lógico más bien. Pudiera ser lógica esta pregunta cuando nosotros vemos que hay un desgaste físico, cuando vemos que hay un desgaste emocional, algo que nos está afectando, hermanos. Pareciera lógico la pregunta, ¿y tú, Dios, cuándo vas a hacer algo? Pero aún, hermano, en esta pregunta nosotros nos damos cuenta que el salmista está acudiendo, hermano, a Dios, porque él entiende, hermano, que la respuesta a su necesidad, a su enfermedad, a su desgaste físico, su desgaste quizá emocional, la respuesta está en Dios. Mire lo que dice versículo 4. Vuélvete, oh Jehová. ¿Y qué dice, hermanos? Libra mi alma. Recuerda, hermano, que en este caso, en la vida del salmista, creemos que la situación está más inclinada a lo emocional, toda la carga que está llevando, y eso lo está llevando a un desgaste físico. Pero vuélvete, Jehová, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Y luego dice, hermano, porque él entiende que aún esto, hermano, puede llevarlo a la muerte. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Ya muerto yo, no puedo alabarte, no puedo honrarte, no puedo glorificarte, dice aquí el salmista, hablando de que en esta vida él todavía pide la oportunidad a Dios, de que Dios le dé oportunidad de alabarle, de servirle, de hacer algo por él, ¿verdad? Ya la muerte, ahí termina todo, ya no hay la oportunidad. Pero dice, hermanos, versículo 6, fíjese lo que dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego tu cama con mis lágrimas, mis ojos están, ¿qué, hermanos? Gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Él está teniendo ese problema, hermano, emocional, que lo está también desgastando físicamente. Pero él entiende, hermanos,
Él entiende que quien hace la diferencia es Dios. Versículo 8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Y lo dice, hermano, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido, ¿qué, hermanos? Oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Pero el salmista entiende, hermano, que la solución está en lo espiritual. Lo físico, hermanos, lo físico, quizá Dios permite, hermano, que esa enfermedad física continúe allí. Y aún esa enfermedad física nos puede llevar a la muerte, o no nos lleva a la muerte, pero hasta que muramos vamos a tener esa enfermedad física. Emocionalmente, hermano, nosotros podemos hundirnos en estas circunstancias y la verdad, hermano, que emocionalmente muchos se dejan caer y sí, muchos llegan aún a la misma muerte, hermanos, porque no hay el ánimo y la Biblia dice que con ánimo se soporta la enfermedad, pero no hay ese ánimo y mueren. Aún personas que quizá Dios no había determinado o Dios no había en su soberanía determinado que esa fuera la causa de su muerte, pero ellos por no entender que esa enfermedad o ese desgaste emocional, la solución está en lo espiritual, pueden llegar aún hasta a la muerte. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros entender que tanto físicamente como emocionalmente la solución está en lo espiritual, hermano, porque es lo que nos va a fortalecer, es lo que nos va a sostener, es lo que nos va a ayudar, hermanos, a seguir confiando y esperando y sostenidos. Y aún le digo, hermano, puede uno seguir con esa enfermedad y aún llegar hasta la muerte con una enfermedad, hermano, pero si nosotros tenemos la fortaleza de Dios espiritualmente, hace la diferencia. Y lo hemos visto, hermanos, en hermanos que quizá han pasado por situaciones muy, muy complicadas de salud física, hermano, pero ellos están bien fortalecidos espiritualmente y hasta el momento de la misma muerte, un día antes de morir, semanas antes de morir, horas antes de morir, siguen fortalecidos en el Señor y siguen diciendo Dios es bueno, Dios es fiel, Dios sí cumple promesas, Dios es sanador, Dios es proveedor, Dios es sustentador. Siguen diciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque es la realidad, hermano, Dios no cambia. Dios no cambia, hermanos. Pero ahí la diferencia, hermano, es la fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual. Entonces, hermanos, si de lo demás que voy a mencionar no le queda allí en su mente, en su corazón, no le quedan lo que voy a mencionar, hermano, por lo menos que quede muy presente eso, hermano. Que lo que hace la diferencia, hermano, tanto en la enfermedad física como en el desgaste emocional, lo que va a hacer la diferencia, hermano, es lo espiritual, la fortaleza espiritual. Eso es lo que hace la diferencia. Y esa fortaleza espiritual está en Dios. No está en el pastor, hermanos. No está en la iglesia. No está en lo que nosotros podemos hacer, sino está en Dios, hermano, en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Entonces, hermanos, la solución lo que nos va a ayudar es lo espiritual, la fortaleza espiritual. Pero tenemos que entender, hermanos, ciertas cosas en cuanto a esto de la enfermedad, hermanos. Tenemos que entender, hermano, lo que está alrededor de la enfermedad. Y esto nos va a ayudar mucho, hermano, para entender cómo está nuestra condición espiritual. Cuando nosotros entendamos cómo está, por qué viene la enfermedad, vamos a entender cómo está nuestra vida espiritual también. En primer lugar, hermano, ¿por qué viene la enfermedad? Y vamos a ver aquí, hermanos, algunos versículos. ¿Por qué viene la enfermedad? En primer lugar, hermanos, tenemos que entender que todo lo que sucede, hermanos,
Todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo permite, hermanos. Si yo estoy enfermo, hermanos, es porque Dios lo permitió. Eso es algo muy clave, hermanos, en que entendamos cuando pasamos por la enfermedad. Hay personas, hermanos, que no pueden soportar la enfermedad y su enfermedad, hermano, los lleva en una condición de vida donde hasta la muerte, hermanos, tienen una condición de vida donde no hay un contentamiento, hermanos. Hay una persona hasta que murió, hermano, yo lo escuché decir siempre, no, Dios no escucha oración. Dios no escucha, a mí personalmente me lo dijo, no, Dios no escucha la oración, porque yo le pido que me devuelva la vista y no me ha dado la vista. Yo le di testimonio del hermano Lino a ese hombre y yo le dije, mire, el asunto aquí es que uno necesita considerar, ¿verdad? El por qué Dios está permitiendo esto. Le dije, pero sabe que algo que le va a ayudar a usted es que usted esté contento con Dios, que usted le pida a Dios que le ayude y si Dios dice que no, que usted esté contento con Dios. Yo le dije, mira, hay un hermano en mi iglesia y este hermano, yo lo he escuchado decir que él le ha pedido a Dios que le devuelva la vista para seguir enseñando su palabra o predicando su palabra. Yo me recuerdo que en ese tiempo el hermano Lino me había dicho a mi pastor, ya no puedo yo enseñar a los varones porque ya no veo. Y yo le dije al hermano Lino, hermano, pero usted tiene la palabra de Dios en su corazón. De allí háblenos, de la palabra de Dios que usted tiene guardado en su corazón. Y el hermano siguió enseñando a los varones. Ya quizá batallaba, como quiera él usaba su Biblia, pero batallaba, pero él lo expresaba de todo lo que había aprendido él. Pero un día el hermano Lino vino y dijo que Dios le dio la oportunidad de volver a ver. Y él lo ha aprovechado, hermanos. Hermano Lino ha aprovechado la oportunidad de volver a leer la Biblia. Hermano Cruz me decía, ¿verdad? Que él no entiende cómo, pero que él batalla con sus ojos, pero al ir a la palabra de Dios, las palabras se saltan ahí, se ven. Esto es lo que hace Dios, hermano. Y yo le dije a este hombre, mire, es que usted necesita entender y preguntar al Señor qué es lo que el Señor demanda de usted. Pero sabe, hermano, este hombre hasta que murió, hermano, yo lo escuché siempre decir, no, Dios no escucha oraciones. Dios no escucha la oración, porque Dios no me ha vuelto la vista, porque Dios me hizo ciego, decía él, me dio la ceguera. Y sabe qué, hermano, el problema es que nos olvidamos, hermano, que Él es soberano, hermanos. Nosotros necesitamos entender, hermano, que todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo permite, hermanos. Y también cuando Él decide sanar, hermano, Él sana. Y no tiene que ver, hermano, solamente Dios en su soberanía, Él contempla, hermano, y Él ve, y Él considera ciertas cuestiones, quizá entre Él y nosotros, pero nosotros no podemos decir, hermano, yo no puedo decir, sí, a Él sí, Dios lo va a sanar porque Él no falta a la iglesia, pero a Él no, porque Él sí falta a la iglesia. No, hermano, yo no puedo decir eso. Es Dios el que determina. Dios decide, hermano, quién sana y quién no sana. Pero sabe, hermano, es Dios. Y hermano, yo no sé, quizá aquí hay, y sí, tenemos hermanos con enfermedades, algunos con enfermedad crónica, una enfermedad ya de años, algunos con una enfermedad muy difícil. Y yo no sé, hermano, y ahorita quizá por lo demás que vamos a ver, usted va a poder considerar algo. Pero hermano, lo primero que necesitamos entender es que Dios lo permite, hermano. Dios permite estas circunstancias. Y si Dios lo permite, hermano, Él es soberano. Él tiene, hermano, la autoridad, ¿verdad? Para hacerlo. Nosotros no podemos hacer nada, hermano, en cuanto a esto. Mire lo que dice Job, hermano, 5 y versículo 18, hermanos. Job capítulo 5 y versículo 18, hermanos. Mire lo que nos dice.
la escritura. Dice ahí, porque Él es quien hace la llaga, y Él que, hermanos, la vendará. El que hiere, y sus manos que, hermanos, curan. Él es el que permite esto, hermanos. Hay ocasiones, hermano, y quizá ahorita lo vamos a ver más adelante. Hay ocasiones en que no es que Dios lo provoca, no es que Dios manda la enfermedad, hermano. No, pero Dios lo permite. Y Él es el que hace la llaga, como dice aquí, hermano. Y Él también el que determina sanar en el tiempo y en el momento que Él quiere. Y si Él determina que no sana a la persona, hermano, Él así lo ha determinado. Y no se trata de que ustedes a alguien peor que alguien más. No, es el plan, esa es la soberanía de Dios. Mire lo que nos dice, hermanos, el Salmo 30, hermanos. Salmo 30. Mire, dice ahí en el Salmo 30. Salmo 30 y versículo 2 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé. ¿Y qué, hermanos? Y me sanaste. Aquí el salmista dice, cuando yo clamé a ti, tú me sanaste. Porque Él es el que determina, hermano. Él permite la enfermedad, pero Él también, hermano, decide cuándo quita la enfermedad. Jeremías, hermano, 17. Jeremías, capítulo 17, hermanos. Mire lo que nos dice ahí la escritura. Jeremías, capítulo 17, versículo 14, hermanos. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sáname, dice aquí Jeremías. Él entiende, hermano, que es Dios el que determina hacer o no hacer, hermano, traer o no traer la sanidad, hermano. Aún incluso, hermano, cuando quizá la enfermedad no viene, porque Dios lo ha puesto en nuestra vida. Quizá de alguna manera ha venido indirectamente a nuestra vida, ¿verdad? La enfermedad. Y Dios, hermano, Él determina si Él permite esa enfermedad hasta la muerte o Él sana nuestra enfermedad. Proverbios, hermanos, 3. El libro de Proverbios, hermano, capítulo 3. No estoy seguro de este pasaje, pero Proverbios 3, 8, hermanos. Bueno, aquí habla más de la palabra de Dios que viene a traer ese refrigerio a nuestras vidas y a nuestro cuerpo y a nuestros huesos. Eso lo voy a ver un poquito más adelante, hermanos. Pero Dios es el que determina, hermanos. Él permite la enfermedad. Él permite la enfermedad. Pero cuando Él ha permitido la enfermedad, hermanos, Dios, hermano, no nos deja solos. No nos deja solos, hermano. Mire, vamos ahí al libro de Romanos, hermanos, capítulo 8. Recordemos, hermano, que cuando viene la enfermedad, necesitamos entender que Dios lo ha permitido, hermano. Pero también, hermano, Dios no nos deja, hermano, no nos deja de su mano. Dice allí, hermanos, Romanos 8, 28, hermanos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice, hermano? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Versículo 32, hermanos. 31. ¿Aunque pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice, hermano? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él, qué, hermanos? Todas las cosas. Pero vamos a entender, hermano, Dios lo permite. Si hay enfermedad, hermano, nada se ha salido del control de Dios. Dios no ha perdido, hermano, su control sobre las cosas. Dios está allí, hermano, para sostenernos, para ayudarnos. Mire lo que dice allí Isaías, hermanos. Isaías 41.
Isaías, hermanos, 41. Mire lo que nos dice la Escritura. Isaías 41, hermanos, y versículo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué dice, hermano? Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13, porque yo soy Jehová, porque yo soy Jehová, porque yo Jehová, perdón, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, ¿qué, hermanos? Yo te ayudo. Hermano, la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice, hermano, que Él es quien nos sostiene, hermanos. Él nos ayuda, hermano. Él no nos abandona en el momento, hermano, en que nosotros necesitamos de su ayuda. Él permite la enfermedad, pero también, hermano, ahí está su ayuda. Segundo lugar, hermanos, ¿qué necesitamos, hermano, entender acerca de la enfermedad? Recuerda, hermano, que la enfermedad físicamente, el desgaste físico, el desgaste emocional, hermano, la solución está en lo espiritual. En lo espiritual es donde tenemos la solución, hermano, para esto, donde Dios fortalece a pesar de la enfermedad física y Dios cambia, hermano, aquel desgaste emocional, lo cambia, hermano, lo torna a algo de gozo, contentamiento, paz, consuelo, esperanza, hermano, en nuestra vida. Porque lo espiritual es lo importante, es lo que va a hacer la diferencia, hermano. Pero necesitamos entender, hermanos, primeramente, hermano, Dios lo ha permitido. Nada se ha salido fuera del control de Dios. Pero en segundo lugar, hermano, acerca de la enfermedad, hermano, necesitamos entender, hermano, que es parte de la naturaleza física. Es parte de nuestra naturaleza física, hermano. Tenemos cuerpos físicos que se desgastan naturalmente. Estamos propensos, hermanos, a la enfermedad. Estamos nosotros, hermanos, expuestos, hermano, a que se desgasta nuestro cuerpo cada vez que pasan los días, los años, hermano, y más cuando quizá también no tenemos un cuidado personal, hermano. Van pasando los años y vamos desgastando en nuestra vida, hermano. Hay situaciones que van cambiando físicamente, hermanos, y aún hormonalmente, hermanos. Y nosotros necesitamos entender que si estamos enfermos, hermano, es porque estamos en un cuerpo, hermano, en un cuerpo que se desgasta, ¿verdad? No podemos nosotros permanecer. Es mentira, hermano, lo que a veces escuchamos, ¿verdad? De que tú puedes tener siempre, hermano, una salud, ¿verdad? Óptima. No, no se puede, hermanos. Sí, hay muchos que por la gracia de Dios, hermano, no se enferman tanto y aún llegan hasta la muerte y fuertes, llenos de vida. Pero hay situaciones que se ven, hay cambios físicos en el cuerpo, hermanos. Nosotros estamos expuestos a enfermedad. Estamos expuestos a desgastarnos físicamente, hermanos. Mire, hermano, lo que nos dice la Escritura. Vamos ahí a la palabra de Dios, hermano. Y en Eclesiastés, hermano, capítulo 12, un versículo o un pasaje bien conocido, ¿verdad? Nos deja ver, hermano, claramente que pues van a llegar tiempos en los cuales, hermano, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, hermano, en nuestra vida. Hay un cuerpo que se desgasta. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, ¿qué, hermanos? No tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna, las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa. Algunos, verá, batallan con sus guardas de la casa, tiemblan al bajar los escalones. Cuando temblarán, dice ahí, los guardas de la casa, se encorvarán. Fuertes, dice aquí, está hablando de los hombros, hermano. Cesarán las muelas porque han disminuido.
Se oscurecerán los que miran por las ventanas. Está hablando de los ojos. Y las puertas de afuera se cerrarán. Hablando de estos, de los labios, de la boca. Naturalmente, hermano, se va cerrando, ¿verdad? Y a veces nosotros, o algunos, ¿verdad? Harán broma de personas ancianitas, ¿verdad? De cómo hablan, ¿verdad? Y hablan moviendo aquí los labios de una manera que los cierran más. ¿Por qué? Porque ya no hay ahí, ¿verdad? La dentadura. Y dice, las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, se pierde el sueño. Va cambiando, hermano. Ya no es el mismo, a la misma oportunidad para dormir. Se pierde el sueño. Y todas las hijas del canto son abatidas. Está hablando de aún la voz, hermano. Ya no es lo mismo. Mire, yo ya batallo, hermano. Usted me escucha que canto fuerte, sí. Pero la verdad, hermano, que, o no sé, yo no sé. Más bien el problema son los directores, yo creo, hermanos. Pero yo siento que cuando un canto es más pausado, hermano, yo me canso más, ¿verdad? O no alcanzo a cantar toda la estrofa, la nota, no sé, ¿verdad? Am, y bueno, pero el problema no son ellos, soy yo, hermanos. El problema somos nosotros. Va cambiando, hermano. Todas las hijas del canto serán abatidas. Y luego dice, cuando también temerán de lo que es alto. Y hermano, llega un momento donde la persona mayor, hermano, ya le tiene miedo a lo que antes saltaban. Antes se podían saltar esos escalones, ahora tiene que bajar con mucho cuidado. ¿Por qué, hermano? Porque dice aquí la Biblia, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Y lo florecerá el almendro. Habla del pelo cano, ¿verdad? Algunos ni para eso llegamos, ¿verdad? Pero ya dijo el hermano Cantú, hermano, que cuando nos muramos, que antes nos injerten cabello para que en el ataúd ahí esté todos peinaditos, ¿verdad? Pero dice, hermano, y florecerá el almendro. La langosta será una carga, hermanos, y perderá el apetito. Habla en cuanto a la comida, hermanos. Perderá el apetito porque el hombre a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Y habla de la muerte aquí. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Pero miren, nos dice, tenemos un cuerpo, hermano, que se desgasta. Ahora, algunos hermanos no tienen que llegar a una edad avanzada para que el cuerpo se desgaste. Algunos por algunas circunstancias físicas, quizá hormonales, hermano, algo que sucedió o alguna no atención correcta, aún desde niños, puede que va cargando, hermano, con una afectación física, pero es parte, hermano, de un proceso, porque estamos en un cuerpo, hermano, que se... Mire lo que nos dice allí Génesis 27, hermanos. Génesis 27, dice, creo ya el último versículo que leo de este punto. Si se nos va el tiempo. Génesis 27, hermanos. Génesis 27 dice la escritura, allí en el versículo 1, hermanos. Dice, aconteció que cuando Isaac, hermanos, envejeció. Sus ojos que se endurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío,
le dice, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Pero fíjense, hermanos, dice la Biblia que llegó un momento donde Isaac envejeció y perdió la vista. Nosotros, hermanos, estamos en un proceso. Nuestro cuerpo se desgasta, se enferma, hermano. Así es nuestro cuerpo. Necesitamos nosotros, cuando enfermamos, entender, hermano, que estamos expuestos a la enfermedad, hermanos. No es algo, hermano, que a Dios se le ha ido, hermano, de control para nuestra vida. La enfermedad viene, hermano, en primer lugar, porque Dios lo permite así, y eso nos debe a llevar, hermano, a buscar al Señor y crecer en nuestra fortaleza espiritual. Pero también el entender, hermano, que estamos en un cuerpo físico que se desgasta. Eso nos debe motivar, hermano, a buscar también a Dios y buscar que Dios fortalezca nuestros corazones, porque nosotros estamos expuestos a estas situaciones. Ahora, hermano, a veces, entendiendo que nuestros cuerpos físicos se desgastan, nosotros mismos, hermano, somos causantes, porque no cuidamos este cuerpo, hermano. Y sabemos que no debemos comer ciertas cosas y lo hacemos. O sabemos que no debemos esforzar el cuerpo de tal manera y lo hacemos. Entonces nosotros somos también responsables. Pero entendamos, hermano, tenemos un cuerpo físico que se desgasta. Por ahí tengo aquí Primero de Reyes 1:1, Salmo 90, 9 y 10, Segunda a los Corintios 4:11, Primera a los Corintios 3:16 y 6:19 al 20, hablando de cuerpos que están expuestos, hermano, a cambios, ¿verdad? Y aún si nosotros los afectamos también, como allá en Primera a los Corintios 6, que nos dice que si nosotros 16 y 6:19, nosotros mismos los llevamos a ese daño físico. Entonces, hermanos, necesitamos entender, hay enfermedad en su vida, hermano. Entendamos que Dios lo permite, hermano. No es nada que está fuera del control de Dios. Tenemos un cuerpo físico, pero en tercer lugar, hermanos, y en esto, hermano, quiero tener mucho cuidado en que se me malentienda, hermanos, y que podamos señalar esto como algo que está pasando en la vida de alguien en particular. Pero, hermanos, la enfermedad no solamente, hermano, viene porque Dios lo permite, porque nosotros estamos en un cuerpo que se desgasta, pero también hay ocasiones, hermano, que hay quienes están enfermos por causa, hermano, del pecado. Y viene como consecuencia de nuestro pecado. Ahora, yo no voy a señalar a alguien, porque nosotros, hermanos, somos fáciles para señalar y decir, aun si sabemos que algo sucedió, algo está pasando o algo está haciendo alguien. Pero aún así, hermano, no deberíamos y no deberíamos ser quienes señalamos y decir, sí, yo creo que le está pasando esto, es consecuencia de su pecado. Hubo unos varones que lo hicieron, hermano, y Dios se encargó de decirles, ¿quién te dijo que le dijeras esto a mi siervo Job? Y después, hermano, Dios le dice a Job, ora por estos compañeros tuyos para yo quitarles el juicio que he puesto sobre ellos. Y oró Job por ellos. Hombres sabios, hombres que tenían, yo creo, hermano, yo por lo que leo, y yo creo que ellos tenían buenas intenciones. Estos hombres sabios, maestros de la ley o de la palabra de Dios en ese momento, eran hombres, hermano, que expresaron verdades. Si usted lee lo que ellos le decían a Job, eran verdades acerca de Dios y de la santidad de Dios y cómo Dios no puede soportar el pecado. Y ellos le dijeron verdades a Job. Pero en el caso de Job, hermano, Dios no estaba permitiendo esa enfermedad porque era consecuencia de su pecado. Los apóstoles, hermano, le preguntaron acerca de un hombre ciego y le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre naciera ciego? Y el Señor Jesucristo dijo, no pecó él, no pecaron sus padres. Esta enfermedad no es consecuencia de un pecado, es simplemente para que Dios sea honrado y glorificado a través de esa vida.
es para la gloria de Dios. Pero sí, hermano, necesitamos nosotros meditar en nuestra vida. Si algo está pasando en nuestra vida y si Dios trae, y no solamente la enfermedad, cualquier situación, considerar si esto que está pasando, quizá en algún momento yo he descuidado algo con mi Dios y Dios no está agradado de mí y Dios está permitiendo que esto sea una consecuencia de lo que yo he estado haciendo incorrectamente. Y arrepentirnos, hermano, y volvernos a Dios y buscar al Señor. Porque, hermanos, hay enfermedad que viene por causa del pecado. Salmo 107, hermanos. Salmo 107, versículo 17, hermanos. Y espero, hermano, vuelvo a repetir, que no me malentienda. Porque habrá algunos, como mencionábamos en la escuela dominical, de alguna denominación, ¿verdad? Que trata los asuntos de una manera muy diferente, ¿verdad? A lo que la Biblia enseña, y ellos también hablan de enfermedad a veces, y mencionan esto, ¿verdad? Que una persona, todo es por pecado, ¿verdad? Salmo 107, versículo 17, hermanos. Salmo 107, versículo 17 dice: fueron afligidos, ¿quiénes, hermanos? Los insensatos, ¿a causa de qué, hermanos? Del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de qué, hermanos? De la muerte. Dios mismo dice, hermano, que hay ocasiones donde quienes se han rebelado contra Él y no han querido buscar su rostro, y Él ha hablado una vez, ha hablado otra vez, y de hecho Dios le dijo al pueblo de Israel una y otra vez, ha enviado constantemente palabra al pueblo, pero ellos escarnecieron a los profetas y no hicieron caso, ¿verdad? Hasta que no hubo remedio para ellos. Y Dios, hermano, dice, ¿verdad? Que estos que fueron afligidos fueron los insensatos, aquellos que andaban en camino de rebelión a causa de sus maldades, por su pecado. Y nosotros necesitamos discernir, hermanos. Ahora, hermano, alguien más pudiera señalarte a ti y decir: no, hermano, ten cuidado, porque a lo mejor el problema eres tú, es tu pecado. Hermano, tú debes estar bien convencido de lo que Dios está permitiendo en tu vida. Una dama una vez le dijo a mi esposa: no, es que tú no oras como deberías orar, por eso no tienes hijos. Y así es de cruel la gente, hermanos, a veces. Pero tú y yo necesitamos entender, hermano, lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Es por eso, hermano, que nosotros necesitamos considerar cuando viene la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué viene la enfermedad? Simplemente Dios lo permite. Dios lo está permitiendo. Él tiene un propósito. Él es soberano y tengo que cumplir con el propósito de Dios. Quizá es porque simplemente mi cuerpo se va desgastando, porque así es lo natural, o yo quizá provoqué esa enfermedad y tengo que estar luchando y lidiando con esa enfermedad, pero Dios no me deja. Dios es el que está allí para sostener. Pero cuando realmente, hermano, el Espíritu Santo le hace saber, y hermanos, uno sabe cuando algo sucede en nuestra vida, hermano, y no solamente con la enfermedad. Cuando hay algo que sucede en nuestra vida, hermano, el Espíritu Santo nos hace saber que una situación, y viene a nuestra mente, a nuestro corazón, hermano. Uno sabe, pero hay veces, hermano, que simplemente Dios lo permite con otro propósito. Pero cuando nosotros sabemos, hermano, que Dios lo está diciendo, mira, por esto yo estoy permitiendo, es mejor, hermano, que vayamos a Dios con un corazón arrepentido. Salmo 38, hermanos. Salmo 38 y versículo 3. Mire lo que nos dice la Escritura en Salmo 38, versículo 3, hermano. Dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, paz en mis huesos. ¿A causa de qué, hermanos? De mí, dice. Él reconoce, hermanos, él reconoce que es su pecado, o es consecuencia de su pecado,
lo que está pasando ahorita en su vida. Necesitamos nosotros meditar, hermanos. Y si es por causa de eso, arrepentirnos. Dios tiene misericordia. Miqueas 6:13. Miqueas 6:13. Y hay enfermedades, hermano, que más hablando de enfermedades, ¿cómo le llaman? Venéreas. Sí, no. Donde hay contagios, hermanos. Y que son claras, hermano. Son consecuencias de su pecado. Pero asuntos que tienen que ver con alguna enfermedad que no tiene que ver con una consecuencia de un contagio, hermanos. Tenemos que considerar nosotros en lo personal, no que nosotros vamos con alguien y decimos, es tu pecado, no. Nosotros en lo personal, pero cuando sí es evidente, hermanos, cuando sí es evidente que es una consecuencia de un contagio, de alguna transfusión, hermanos, no recuerdo ahorita cómo mencionar, pero pues uno entiende esto es consecuencia de su pecado, ¿verdad? Ahí no, vuelta atrás, ahí no hay que pensar, hermano, qué considerar. Ahí es claro y uno tiene que decir, por causa del pecado. Miqueas, hermanos, ya me pasé aquí. Miqueas. Miqueas capítulo 6, hermanos, versículo 13. Dice la escritura, hermanos, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote. ¿Por qué, hermanos? Por tus pecados, dice Dios. Entonces, hermanos, necesitamos considerar, hermanos, el porqué, hermano, de estas enfermedades. Dios lo permite, parte de lo natural, o es consecuencia de pecado. Y termino con esto, hermanos, nada más lo menciono como un último punto. A veces la enfermedad, hermano, en ocasiones la enfermedad viene por causa de problemas que no queremos arreglar con lo espiritual, problemas en nuestra vida espiritual, hermanos, y eso se convierte, hermano, en pecado, se convierte en pecados en el corazón, y eso, hermano, produce enfermedades, y que yo creo, hermano, que es donde muchos, hermano, a veces no, no consideramos. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que la misma envidia, hermano, carcome los huesos. El rencor, hermanos, el orgullo, el vivir, hermano, en esa manera donde vivimos con amargura, no perdonamos a otros. De hecho, hermanos, leíamos que la palabra de Dios viene a ser refrigerio y medicina para nuestro cuerpo y nuestros huesos. Pero sabe, cuando nosotros determinamos no hacer caso a la palabra de Dios y vivir en nuestro pecado, en nuestra manera de pensar, de vivir, de sentir, eso se convierte en un pecado en el corazón, hermano. Pecados del corazón hacen, hermano, que vidas estén batallando aún internamente, hermano. Es interesante, hermano, pero escuché a un doctor una vez que mi esposa estaba viendo un documental así de medicina, y ese doctor decía que hay personas que están lastimadas de sus huesos, de su columna más, a veces también, por una noticia que recibieron fuerte, por una situación, hermanos, que hay ahí en su corazón, decía este doctor, un doctor que no era cristiano, pero él decía de una noticia fuerte, algo y él explica, hermano, cómo afecta aquí todo el sistema, y que por eso muchos traían problemas en su columna. Ahora, hay diferentes problemas, no vaya tampoco a malentenderme aquí, hermano, y decir, la hermana, el hermano que está enfermo es porque no ha descansado en Dios.
no ha querido dejar a Dios obrar. No, no, hermanos, porque hay problemas de columna o de huesos que vienen por causas de otra situación. Pero hermano, necesitamos nosotros considerar, hermano, y examinar delante de Dios si quizá nosotros no estamos dejando que Dios obre en nuestra vida. Y por guardar estas cosas en nuestro corazón, hay personas, hermano, que guardan cosas desde que eran niños y ya están casi ya para morir y todavía guardan esas cosas. Y por eso, hermano, quizá algunos tienen esas molestias en su vida que les afecta físicamente. Voy a leer, hermano, nada más Job, capítulo 5, hermanos, y ya terminamos. Job, capítulo 5, hermanos. Creo que ya lo había leído. Job, capítulo 5, hermanos. Dice, hermanos, bueno, lo había leído cuando lo leí, ¿verdad? Ahorita no lo había leído. Dice Job, capítulo 5, versículo 2. Dice, no, que al necio, ¿qué, hermanos? Lo mata la ira. No, es que así soy yo, y si ya saben para qué me hacen. Y al necio lo mata la ira. Y al codicioso lo consume, ¿qué, hermanos? La envidia. Nada más con ese versículo, hermanos. Pero hermano, hay cosas que nosotros guardamos aquí en nuestro corazón, que si nosotros no las sacamos, si no las dejamos en las manos de Dios, eso afecta, hermanos, afecta nuestra cuerpo físicamente, afecta a nuestro cuerpo físicamente, hermano, y aún interiormente, lo que nosotros no podemos ver aquí por fuera, los huesos, hermano, dice la Biblia, los huesos, hace estrago en los huesos, esas cosas, hermano. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios, si nosotros guardamos, hacemos lo que la Biblia nos enseña, hermanos, la Biblia dice que viene a ser como refrigerio, ¿verdad? Para nosotros, para nuestros huesos, hermano. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Quizá hay más que nosotros pudiéramos ver acerca de este tema de la enfermedad, hermanos, pero que Dios nos ayude con esto. Puestos de pie, hermanos.